Pensamientos de anticipación, ¿fuente de bendición o de maldición? En estos días, un devocional de la iglesia tenía por título ¿Qué es la paz? Me impactó mucho ya que había estado pensando bastante acerca de las cosas que más me han robado la paz y que han producido ansiedad y temores en mi vida durante el año. Para mí es muy fácil entender que no han sido tanto las cosas que han pasado, sino mis pensamientos acerca de las cosas que podrían haber pasado y que yo temía que pasaran. Esto es realmente lo que me causaron ansiedad. Especialmente me dañó el estar anticipando que me ocurrirían malas cosas. Hay algunas preguntas que han estado en mi mente y que me han ayudado mucho. ¿Los pensamientos de anticipación son una fuente de bendición o una fuente de maldición? ¿Los pensamientos de anticipación me traen paz o me la roban? ¿Cuándo los pensamientos de anticipación son buenos y cuándo son malos? ¿Puede la Biblia, la palabra de Dios, enseñarme cuándo los pensamientos de anticipación son correctos y cuándo no lo son? ¿Para qué sirven los pensamientos de anticipación? ¿En qué momentos son buenos y de bendición? ¿En qué momentos son malos y de maldición? El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice que anticipación es hacer que algo suceda antes del tiempo señalado o esperable, o antes que otra cosa, prever, anteponer. Según un diccionario de psicología, la anticipación es una emoción que implica placer o ansiedad. Las emociones anticipatorias incluyen por un lado miedo, ansiedad y por otro esperanza y confianza. Cuando el evento esperado no ocurre, resulta en decepción o alivio en el caso de uno negativo que no ocurre. Veamos lo que Dios nos enseña acerca de esto. En un principio el hombre solo tenía pensamientos de bendición, y la anticipación, como fuente de maldición, llegó después de haber pecado, y fue una consecuencia del mismo pecado, ya que afectó al hombre completo, incluyendo sus pensamientos. Para ilustrar esto y por causa del tiempo miraremos solo los primeros capítulos de las Escrituras, pero tú puedes analizar todas las Escrituras y verás lo mismo. En el huerto del Edén, Adán y Eva nunca habían experimentado el miedo, por lo que la anticipación que trae angustia era algo desconocido para sus vidas. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios le dijo que solo tenían que anticipar cómo llamar a los animales que irían viniendo a él. Tenía que labrar y cuidar la tierra. Tenían el don para crear, por lo que seguramente podrían pasar tiempo disfrutando pensando en qué harían para sembrar o cómo llamarían a un determinado animal. No tenían miedo ante esos desafíos. Dios los había capacitado. Tenían plena confianza en Dios y en ellos mismos. Todo lo que podían anticipar sería una esperanza gozosa. Todos los pensamientos de anticipación provenían de una mente sana. No tenían que anticiparse ante ningún peligro. Nada les producía miedo. Dios no les producía miedo. Tenían comunión plena con Él. No tenían miedo a inundaciones, plagas, enemigos, un volcán. No tenían miedos a ser devorados. No tenían miedos a las deudas. No tenían miedo a no encontrar trabajo. No tenían miedo a la jubilación. No tenían miedo a la enfermedad. No tenían miedo a volverse loco. No tenían miedo a ser abandonados por Dios ni por su pareja. No tenían miedo a envejecer. No tenían miedo a la muerte, ya que no sabían lo que era la muerte. Una vez que pecaron, lo primero que les pasó fue que tuvieron miedo. Anticiparon e imaginaron un peligro, por lo que fueron llenos de más miedo y decidieron esconderse de Dios. La imaginación de ellos acerca de lo que estaba por venir experimentó algo que nunca antes había sentido: miedo. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El mayor castigo por la consecuencia del pecado fue que Adán y Eva perdieron la relación íntima con Dios y fueron expulsados del paraíso. Pero Dios les dio un antídoto para su situación, que fue la promesa de una restauración en un futuro. Ahora tenían que confiar en la palabra de Dios.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Sin ninguna duda hay pensamientos de anticipación que son una bendición. Nos impulsan, nos ilusionan, nos llenan de esperanza. Anticipar un viaje, una boda, el nacimiento de un hijo puede ser toda una bendición. O una maldición. Si todo cambia a temor cuando imaginamos los peores escenarios en cada una de estas cosas. Se puede sufrir lo que se llama la ansiedad anticipatoria, que viene de pensamientos catastróficos, miedo al futuro que te llenan de angustia, miedo, nerviosismo, inquietud al tiempo, que te agotan. Trastornan a tu cuerpo con tensión muscular, náuseas, pérdidas de apetito, tensión, dolor, problemas para dormir. Si seguimos en los primeros capítulos del Génesis, podemos ver cómo Caín, después de matar a Abel, se llenó de pensamientos de anticipación, donde se veía expulsado, fuera de la presencia de Dios, escondiéndose, errando de un lugar a otro y siempre con el temor a ser asesinado por cualquiera que lo encontrase. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Sus pensamientos le llevaban a un estado de pánico, angustia y temor ante el futuro, algo que realmente lo merecía, pero Dios no lo iba a dejar en su misericordia. Le iba a bendecir a pesar de ello. Veamos lo que le dijo Dios. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. El antídoto de Dios a la angustia y miedos anticipatorios de Caín fue darle promesas de protección. Durante toda la historia Dios ha hecho lo mismo con su pueblo ante las angustias, miedos, inseguridades sobre el futuro. Dios le dio a su pueblo promesas con las cuales podían soñar, podían tener esperanza, ilusiones para vivir. Las promesas de Dios son una fuente de bendición que anticipan algo que Dios dice que va a hacer. Nos fortalecen, traen esperanza, nos ilusionan, nos dan vida. El trabajo del diablo es impedir que las personas lleguen al conocimiento del amor de Dios y del Evangelio de Jesucristo. El diablo quiere hacer de nosotros hipocondríacos espirituales que no solamente se sienten que tienen todo tipo de enfermedades, sino que nos sintamos sin futuro, sin esperanza, vacíos. La anticipación negativa trae una carga profética que maldice. Veamos el ejemplo de Job. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Ante estas palabras es evidente que Job pasaba tiempo anticipando desgracias. Es posible que tuviera alguna base en el caso de sus hijos, pero el estar constantemente pensando en que van a ocurrir cosas malas, seguramente era una fuente de angustia y de temor y de inseguridad. Por otro lado, la anticipación en base a las promesas hace que experimentemos lo que esperamos antes de que llegue. Todo el texto bíblico está lleno de personas que se agarraron a las palabras de Dios y anticiparon la victoria. Las promesas de Dios fueron su fortaleza, su fuente de paz y seguridad. Te animamos a leer la Biblia buscando esta verdad. Mirar a David, mirar a Moisés, mirar a cualquier personaje bíblico, cómo ellos se agarraron a las promesas. Es absolutamente importante que llenemos nuestra mente de las promesas de Dios. Son poder para nuestra alma, cuerpo y espíritu. La fe es anticipar la bendición profética que Dios ha establecido para nuestras vidas. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El capítulo 11 nos habla de grandes cosas que hicieron algunas personas cuando estaban anclados a las promesas que les hacían tener pensamientos poderosos de esperanza y victoria. El diablo sabe del poder de la fe y quiere trastornar nuestros pensamientos moldeando nuestra mente para que nuestra fe, la certeza de lo que esperamos, sea una fuente de maldición y miedo. No lo permitas. Las certezas del creyente apuntan a bendiciones y no a maldiciones. Agárrate a las promesas de Dios que son medicina. Confía en Dios, confía en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Evangelio de Jesucristo trae paz al corazón y a la mente. Nos llena de esperanza. Para tener una vida de victoria a pesar de los problemas tenemos que apoderarnos de la verdad de Dios y de sus promesas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán.
Basta cada día su propio mal. Dios tiene pensamientos de bien para ti, por lo tanto, alinéate con ellos. Pon tus ojos y tus oídos con un enfoque en sus promesas y tu vida cambiará. Confía día a día en Él y verás su mano sobre tu vida. Aprende a descansar en un Dios que te ama. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Desde este programa queremos animarte a estar constantemente meditando en las promesas de Dios. Ellas te llenarán de pensamientos de anticipación que son una fuente de bendición, esperanza y poder. Que Dios os bendiga grandemente. Os esperamos en un próximo programa.